Hola, buenas a todos. Bueno, en este vídeo continuamos con el tema de matrices, ¿vale? En concreto vamos a explicar lo que son las matrices, en este caso diagonales, en este caso la matriz identidad y la matriz escalar, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué es una matriz diagonal? Pues una matriz diagonal es un tipo de matriz cuadrada, ¿vale? Que, como su propio nombre indica, tiene forma de diagonal. ¿Por qué tiene forma de diagonal? Pues porque todos los elementos que están por encima y por debajo de su diagonal principal valen, en este caso, 0, ¿vale? Existen dos tipos de matrices diagonales en función de los elementos, ¿vale? De los valores que tenga la diagonal principal, ¿vale? Entonces, en función de los valores que tenga la diagonal principal, pueden ser de dos tipos. Nos encontramos con la matriz identidad, ¿vale? O también llamada matriz unidad, que normalmente se simboliza con la letra I mayúscula, y después nos encontramos con lo que se conoce como la matriz escalar, ¿vale? Entonces, ¿qué es la matriz unidad o la matriz identidad? Pues, si todos los elementos de la diagonal principal valen 1, la matriz es identidad. Eso es una matriz identidad. Es aquella matriz en la cual todos los elementos de la diagonal principal valen 1 y el resto de elementos que están por encima y por debajo de la diagonal principal valen 0, ¿vale? Mientras que, ¿qué es una matriz escalar? Pues, si todos los elementos de la diagonal principal valen lo mismo y valen distinto de 1, eso es una matriz escalar. Es decir, una matriz escalar es aquella matriz donde todos los elementos de la diagonal principal valen lo mismo, ¿vale? Pero distinto de 1, ¿vale? Vamos a ver unos ejemplos para irlo entendiendo. Aquí tenemos, en este caso, dos matrices que son identidad y otras dos matrices que son, en este caso, escalares, ¿vale? Bueno, todas ellas son matrices diagonales, ¿ok? Bueno, pues dicho eso, como podemos observar, en todas ellas la diagonal principal está marcada en negro, mientras que los elementos que están por encima y por debajo de la diagonal principal están rodeados o redondeados en verde. Vale, por lo tanto, para esta matriz de aquí, que se llama I sub 2, ¿por qué las matrices identidad tienen esto de I sub 2 e I sub 3? Porque normalmente, especialmente en el caso de las matrices identidad, podemos ver a veces que le ponen también estos subíndices para indicar la dimensión o el orden de la matriz, ¿vale? En este caso quiere decir que es una matriz identidad de orden 2, es decir, de dimensiones 2 por 2. Y en este caso quiere decir que es una matriz identidad de orden 3 por 3, de orden 3, perdona, que quiere decir que es lo mismo que decir de dimensiones 3 por 3, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, yéndonos a esta matriz I sub 2, podemos ver que aquí tenemos la diagonal principal y tanto por encima como por debajo los elementos son 0. Por eso es una matriz diagonal. ¿Y por qué es una matriz identidad? Porque la diagonal principal, todos los elementos de la diagonal principal valen 1, ¿vale? Lo mismo ocurre aquí. Si te fijas, es una matriz diagonal porque todos los elementos que están por encima y por debajo de la diagonal principal valen 0. Aquí tenemos un 0, ¿vale? Muchos ceros y aquí otros 3 ceros, ¿vale? ¿Y por qué es una matriz unidad o identidad? Porque todos los elementos de la diagonal principal valen 1. Desde que haya un elemento que valga distinto, ya no es ni identidad ni escalar, ¿vale? Eso es interesante decirlo, ¿vale? Estos son las matrices identidad o unidad y ahora vamos a por las matrices escalares. Como podemos observar aquí, esto es una matriz escalar también de dimensiones 2 por 2 o lo que es lo mismo, de orden 2, ¿vale? En este caso, ¿qué diferencia tiene la matriz A con respecto a la I sub 2? Que en parecido, en similitud, en lo que se parecen, pues las dos son matrices diagonales, ¿vale? Porque la matriz A, todos los elementos que están por encima de la diagonal principal y por debajo son 0, al igual que aquí. Pero ¿qué es lo que la diferencia? Que aquí los elementos de la diagonal principal valen 4, valen todos lo mismo pero distinto de 1.
Entonces, si los elementos son distintos del número 1, se llama escalar. Esta es una matriz escalar. Mientras que si son iguales a 1, es una matriz identidad o unidad. ¿Vale? Lo mismo ocurre aquí con el caso de la matriz B. Es una matriz cuadrada de orden 4, de dimensiones 4×4, donde vemos que claramente es una matriz escalar porque todos los elementos, primero que nada, es una matriz diagonal porque todos los elementos que están por encima y por debajo valen 0, por eso es diagonal. ¿Y por qué es una matriz escalar? Porque todos los elementos de la diagonal principal valen lo mismo y valen -2, ¿vale? Valen distinto de 1. Puede ser en positivo o puede ser en negativo, ¿vale? Y con esto, pues, ya estaría.